Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, como valles que se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por Yud-Hei Vav-Hei, como cedros junto a las aguas. Agua correrá de sus baldes, y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey, y su reino será exaltado. Aleluya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vahed. Escucho Israel, Yud-Hei Vav-Hei es nuestro Elohei, Yud-Hei Vav-Hei uno es. Bendito es su nombre y la gloria de su reino para siempre y más. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. וחיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך. Amarás a Yud-Hei Vav-Hei tu Elohei con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estarán estas palabras que yo te mando hoy sobre tu corazón, y las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. וקשרתם לוט על ידך, וחיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, ואהבת לרעך כמוך, אני יוד-Hei Vav-Hei. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por totafot, por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yud-Hei Vav-Hei. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לחווה את אדוני אלוהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתים את ארצכם ביתו יורה ומלקוש ואספת דגניך ותירושך ויצהריך. Y sucederá si obedecéis diligentemente mis mandamientos que yo os ordeno hoy, de amar a Yud-Hei Vav-Hei vuestro Elohei, y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Yo daré a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. ונתתי אסף בשדך לבחמתך ואכלת ושבעת, כי שמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים וכשתחוויתם לכם. Y yo daré hierba en tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoréis. ואהבתם מהרה מעל
No sea que la ira de Adonai se encienda contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, la tierra no produzca su fruto y pronto perezcáis en la buena tierra que Yud-Heh-Vav-Heh os da. ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לוט על ידכם וחיו לטוטפות בין עיניכם. Guardad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas como una señal a vuestra mano y serán como insignias entre vuestros ojos. ולימדתם אותם את ביניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת לכם כי ימי השמיים על הארץ. Y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean multiplicados tus días y los días de tus hijos en la tierra que juró Yud-Heh-Vav-Heh a tus padres dársela, por todo el tiempo que los cielos estén sobre la tierra. Amén. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר על בני ישראל ואמרת לכם, ועשו לכם ציצית על כנפי ביתיכם לדורותם, ונתנו על ציצית ככנף פיתיל תכלת. Y habló Yud-Heh-Vav-Heh a Moshe y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan para sí flecos, tzitzit, en las esquinas de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada esquina un cordón azul. והיה לכם לציצית, וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריכם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני יוד-ה'-ו'-ה' אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לחיות לכם לאלוהים, אני יוד-ה'-ו'-ה' Eloheihem, y os servirán de tzitzit, de recordatorios, para que los veáis y os acordéis de todos los mandamientos de Yud-Heh-Vav-Heh, para que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón, ni sigáis vuestros ojos tras los cuales os prostituís, para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis apartados, santos para vuestro Elohei. Yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, vuestro Elohei, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohei. Yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, vuestro Elohei. Aleluya. Bien, vamos a empezar con nuestra Torah del día de hoy y vamos a ver exactamente aquí Sefer Bamidbar, el libro de los números, capítulo 13, pasuk 1. Dice en hebreo, Vaidaber Yud-Heh-Vav-Heh el Moshe lemor, y habló Yud-Heh-Vav-Heh a Moshe diciendo, Shlach lecha, envía en tu nombre anashim, hombres, veyaturu et eretz Kenaan, para que reconozcan la tierra de Canaán, asher ani noten livnei Israel, que yo daré a los hijos de Israel, ish echad, envía un hombre por cada tribu, le maté por cada tribu avotai, de sus padres, tishlahu kol nasi bahem, cada uno de ellos príncipe entre ellos, o jefe entre ellos, ¿no? Voy a repetir solo en español, y en español dice, y habló Yud-Heh-Vav-Heh a Moshe diciendo, envía en tu nombre
hombres para que reconozcan la tierra de Canaán que yo daré a los hijos de Israel. Envía un hombre por cada tribu de sus padres, cada uno de ellos príncipe o jefe entre ellos. Uno de los errores frecuentes en la traducción de esta palabra, ¿no?, es la traducción de Yaturú. Yaturú significa reconocer, no significa espiar, ¿no? Espiar es una palabra negativa, ¿no? Espiar es algo que lo que estaban haciendo estos varones es ir a reconocer lo que había, quiénes vivían allí y qué tipo de frutos, qué es lo que daba la tierra, ¿no? Y ahora creo que queda más claro cuando veamos la siguiente diapositiva, donde dice la Pasuk 3. Y los envió Moshe desde el desierto de Parán por orden de Yud-Hei Vav-Hei. Los hombres eran jefes de los Benay Israel, y estos eran sus nombres. De la tribu de Rubén, Shammua ben Zakur, hijo de Zakur. De la tribu de Shimón, Shabbat ben Jori. Recuerden que Ben significa hijo de. De la tribu de Yehudá, Caleb ben Yefuné. Recuerden, este Caleb es muy importante, y recuerden que es de la tribu de Yehudá. Esto también es muy importante. De la tribu de Yisashar, Yigal ben Yosef. De la tribu de Efraín, Hoshea ben Nun. Y también recuerden esto, Hoshea ben Nun. Luego Hoshea, que significa salvación o salvar, hijo de Nun. Hoshea, pues Moshe recibió la instrucción de cambiarle el nombre a Yahoshua. Y Yahoshua significa ya salva. Entonces fíjense, Caleb de la tribu de Yehudá y Hoshea de la tribu de Efraín. Esto es muy importante porque esta es una figura profética precisamente de las dos tribus, ¿no? de las dos casas de Israel, de cómo las dos casas son las que van a entrar en la tierra y la van a conquistar. Dice la Pasuk 9, de la tribu de Benjamín, Palti ben Rafú. De la tribu de Zebulún, Gadiel ben Sodi. De la tribu de Yosef, o sea, de la tribu de Menashe, porque aquí Efraín está separado de Menashe, ¿no? Gadi ben Susi. Y de la tribu de Dan, Amiel ben Gemalí. De la tribu de Asher, Setur ben Mijael. De la tribu de Naftali, Nachpi ben Vapsi. De la tribu de Gad, Guel ben Maki. Estos eran los nombres de los hombres a quienes envió Moshe a reconocer la tierra. Pero a Hoshea, hijo de Nun, Moshe lo llamó Yoshua. O sea que Hoshea, salvación, Yoshua, ya es salvación, ¿no? Qué importante este cambio de nombre, porque eso es lo que nosotros pensamos, que es de donde ha derivado el nombre de nuestro Mashiach, ¿no? Yehoshua o Yeshua o Yahshua o cualquiera de las pronunciaciones que pudiera haber tenido en hebreo o en arameo, ¿no? Entonces esto es el significado. Por lo tanto, la salvación, toda salvación proviene de Yud-Hei Vav-Hei, ¿no? Y Yeshua también proviene de Yud-Hei Vav-Hei. Todo esto son figuras proféticas importantes, ¿no? Pasuk 17. Y los envió pues Moshe para reconocer la tierra de Canaán, y les dijo: subid allá al Negev, después subid a la región montañosa, observad cómo es la tierra y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos, y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en que habitan, si son como campamentos abiertos
o con fortificaciones? ¿Y cómo es el terreno, si fértil o estéril? ¿Hay allí árboles o no? Procurad obtener algo del fruto de la tierra. Y luego viene una frase que está entre paréntesis, porque esto parece que se añadió a posteriori, seguramente por los rabinos masoretas, en el siglo IV o en el siglo VII, y obviamente esto era para explicar que cuando ellos iban era el tiempo de las primeras uvas maduras, ¿no? Eso en aquella época lo conocía cualquier habitante de la tierra, o sea que esto no es algo que se hubiera dicho, esto es algo que se ha añadido a posteriori para aquellos que no sabían esto del fruto de la tierra. ¿Sí? Pasuk 21. Y subieron ellos y reconocieron la tierra desde el desierto de Tzin hasta Rehob, en camino a Hamat. Y subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde estaban Ahimán, Sheshai y Talmai, los descendientes de Anak. Y luego entre paréntesis, Hebrón fue edificada 7 años antes que Zoán en Mitzrayim. Nuevamente, esta es una información que puede ser muy válida, pero que fue añadido a posteriori, que no forma parte de la versión original. Pasuk 23, y llegaron hasta el arroyo de Eshcol, y de ahí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas, y lo mostraron en un palo, y lo llevaron en un palo entre 2 hombres, con algunas de las granadas y de los higos. A aquel lugar se le llamó el valle de Eshcol, ¿no? Que significa racimo, por razón del racimo que los Benei Israel cortaron allí. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días, número importante, ¿no? Porque por causa de estos 40 días, luego iban a estar 40 años en el desierto. Y fueron y se presentaron a Moshe y a Aarón y a toda la congregación de los Benei Israel en el desierto de Parán en Kadesh. Y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra, y le contaron a Moshe y le dijeron: fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Entonces aquí, amados, esto de mana, leche y miel es una figura, ¿no? Es una expresión, no es que va a manar literalmente leche y miel, dando a entender que es una tierra que tiene los mejores alimentos, ¿no? Los alimentos dulces, los alimentos nutritivos. Eso es lo que significa ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella, ¿no? Están enseñando las uvas y las granadas, ¿no? Entonces el significado es que es una tierra muy buena, una tierra que sirve para el cultivo. Y dice la Pasuk 28, sin embargo, es fuerte el pueblo que habita en la tierra. Es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y vimos también allí a los hijos de Anak, a los descendientes de Anak. Amalek habita en la tierra del Negev, Vejahití, Vejaibusi, Vejaemori, y el hitita y el jebuseo y el amorreo habitan en la región montañosa, ¿no? Entonces había una superstición en aquella época de que Anak era un gigante que tuvo descendientes que también eran gigantes. No confundir con los Nefilim de Génesis 6, porque todos los Nefilim de Génesis 6 fueron arrasados durante el diluvio, ¿no? Recuerden, el diluvio vino después de Génesis 6, en Génesis 7.
y todos esos gigantes Nefilim fueron destruidos. O sea que estos son otros gigantes, ¿no? Otras personas de gran estatura, no gigantes como los que hoy podrían ser, por ejemplo, algunos de los jugadores del NBA. Imagínense que se junten jugadores y jugadoras del NBA, hombres y mujeres, y todos ellos vivan juntos en un poblado y tengan hijos que a su vez tendrán su misma estatura, ¿no? Entonces obviamente se crearía toda una raza de personas de gran estatura. Pero hay muchas otras leyendas que se habla con respecto a los gigantes, y muchas de estas leyendas sencillamente son añadidos, son leyendas, son mitos, ¿no?, del mismo pueblo hebreo. Amén. Y sigamos leyendo este capítulo 13. Vehaknani, y el cananeo habita junto al mar, Veal Yad, y a la ribera de Hayardén, ¿no?, del río Jordán, el río Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe. ¿Caleb de qué tribu era? De la tribu de Yehudá, de la tribu de Judá. Entonces, esta figura de hacer callar a todos, ¿no?, de tener autoridad en lo que está haciendo, es la figura de nuestros hermanos del pueblo de Yehudá, ¿no? Esa autoridad con la que hablan, ¿no? Y dijo: Alona Ale, ciertamente debemos subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos, ¿no? Además, este era un tema de emuná, porque Yud-Hei Vav-Hei había prometido que iba a dar esa tierra a los Benei Israel. Pasuk 31, mas los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dieron dibat. Dibat significa un mal informe o también un informe falso. Y dieron un informe falso a los Benei Israel acerca de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Y ahí también vimos et hanefilim, a los gigantes, a los hijos los hijos de Anak son la raza de los Nefilim o gigantes. Esto entre paréntesis nuevamente es un añadido hecho por los masoretas, ¿no? Explicando quiénes eran los Nefilim, ¿no? Pero en realidad los Anak eran una raza diferente, ¿no? Porque, como hemos dicho, los Nefilim quedaron eliminados durante el diluvio. De lo contrario, pues las escrituras, la Torá es mentira. Si la Torá dice que toda vida fue eliminada y que solo se salvaron los que estuvieron en el arca junto a Noaj, ¿no?, y los animales que estuvieron en el arca fueron los únicos que se salvaron, si eso es verdad, entonces esto tiene que ser mentira, ¿no? ¿A quién le vamos a creer? Yo creo que la palabra de Yud-Hei Vav-Hei es más creíble que la palabra de los hombres. Y dice: y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos, a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ellas son hombres de gran estatura. ¿No? Y nos hemos quedado en estas personas que hicieron un mal informe, y ahora vemos cómo se rebelan contra Moshe, ¿no?, y contra Aarón. Vatisakal haedam, y alzaron sus voces toda la congregación, vayitnu et kolam vayivku haam, y clamaron y se lamentó el pueblo Balaila Haú amargamente aquella noche. Y alzaron sus voces toda la congregación y clamaron,
y se lamentó el pueblo amargamente aquella noche. Y murmuraron contra Moshe y Aarón todos los Benei Israel, y les dijo toda la congregación: Lumanu, mejor hubiéramos muerto Beretz Mitzrayim, en la tierra de Egipto, o Bamidbar Hazeo, en este desierto. Lumanu, mejor hubiéramos muerto. Mejor hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto. Mejor hubiéramos muerto. ¿Y por qué nos trae Yud-Hei Vav-Hei a esta tierra para caer a espada? Fíjense, la rebelión no era contra Moshe, era contra Yud-Hei Vav-Hei. Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Mitzrayim? Y se decían unos a otros: nombremos un nuevo u otro jefe y volvamos a Mitzrayim. Entonces Moshe y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de Kal Kahal, de toda la asamblea de la congregación de los Benei Israel. Y Joshua ben Nun y Caleb ben Yefuné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos, ¿no? Eso es cuando se hace cuando alguien muere, ¿no? Entonces es una forma de mostrar de que ellos estaban de luto, ¿no? Porque el pueblo iba a morir por su desobediencia. Y hablaron a toda la congregación de los Benei Israel diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. O sea, ¿quiénes eran los únicos que estaban dispuestos a obedecer? Caleb, de la tribu de Yehudá, y Joshua, de la tribu de Efraín. Judá y Efraín, las dos casas de Israel. Qué figura profética tan buena. Si Yud-Hei Vav-Hei se agradan de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra Yud-Hei Vav-Hei, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección le ha sido quitada, y Yud-Hei Vav-Hei está con nosotros. No les tengáis miedo. Pero habló toda la congregación de recoger piedras y apedrearlos, ¿no? A Joshua y a Caleb. Y entonces apareció la gloria de Yud-Hei Vav-Hei en la tienda de reunión ante todos los Benei Israel. Y dijo Yud-Hei Vav-Hei a Moshe: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Mas respondió Moshe a Yud-Hei Vav-Hei: entonces lo oirán en Mitzrayim, pues tú sacaste a este pueblo de en medio de ellos con tu poder, y se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Estos han oído que tú, oh Yud-Hei Vav-Hei, estás en medio de tu pueblo, porque tú, oh Adonai, eres visto cara a cara cuando tu nube está sobre ellos. Y tú vas delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Pero si destruyes a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones, los paganos, ¿no? La palabra aquí es goyim, ¿no? Los gentiles que han oído de tu fama dirán: porque Yud-Hei Vav-Hei no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento, por eso los mató en el desierto. Pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder de Yud-Hei Vav-Hei, tal como tú lo has declarado, diciendo: Adonai es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al
culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado este pueblo desde Mizraim hasta aquí. Entonces Yud-Hei Vav-Hei dijo: los he perdonado según tu palabra, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria de Yud-Hei Vav-Hei. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Mizraim y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz. Y fíjense que 10 veces fueron puestos a prueba, y 10 eran los jefes de las tribus que se rebelaron contra Yud-Hei Vav-Hei, y 10 han sido las tribus que se han perdido en la historia y que serán recuperados, ¿no? como un remanente, y serán dirigidos por Efraín, no por alguien de la casa de Efraín. Estamos hablando de dos reinos aquí. Estamos hablando del reino de Yehudá y estamos hablando del reino de Israel del norte. El reino de Yehudá fue reinado por los descendientes de David, ¿no? de los descendientes del rey David, mientras que el reino de Israel eran los descendientes de la casa de Efraín, que justamente fueron todos los reyes que estaban allí en la casa de Israel. Y en estos tiempos nuevamente se está levantando ese ruaj, ese espíritu de querer ir a la tierra prometida, ¿no? Y de que ya quitemos esas ideas de nuestra cabeza, no, que siempre hay guerra, no, que los palestinos nos atacan. Amados, un día vamos a ir a esa tierra y tendremos guerra, ¿no? Pero esa guerra será una guerra librada por Yud-Hei Vav-Hei, y de la que nosotros todos seremos testigos. Pasuk 23, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Mas a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella, ¿no? Entonces aquí aquí hay una autoridad particular, aquí hay una promesa particular para la casa de Yehudá, ¿no? Y que la casa de Yehudá va a entrar, ¿no? Incluso nosotros sabemos que la casa de Yehudá ha entrado antes que todos los demás, ya está. Desde el año 48 ya está en Israel. Ahora dice la Pasuk 25, Vejamalaki, ahora bien el amalequita, Vejacnaní y el cananeo moran en los valles. Mañana volveos y partid para el desierto, camino del Yam Suf, camino del mar de juncos, ¿no? Del mar rojo. En otras palabras, ya no vayan a conquistar este pueblo, ¿no? Esas eran las nuevas instrucciones de Yud-Hei Vav-Hei. Y habló Yud-Hei Vav-Hei a Moshe y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los Benei Israel que murmuran contra mí. Diles, vivo yo, declara Yud-Hei Vav-Hei, que tal como habéis hablado hasta mis oídos, así mismo haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados, de todos los contados, de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré establecerlos, excepto Caleb ben Yefuné y Joshua ben Nun, la casa de Judá, la tribu de Judá y la tribu de Efraín. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijisteis que serían presa del enemigo,
a ellos los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado, ¿no? Y por eso, amados, fue de que ellos estuvieron dando vueltas en el desierto por 40 años, para que toda la generación de varones que salieron de Mitzrayim de 20 años para arriba, que toda esa generación muriera ahí en el desierto. Además, con este pecado ya no pudieron volver a celebrar Pesaj en el desierto. Durante todos esos años ya no se volvió a celebrar Pesaj, y esos jovencitos que nacieron en el desierto tampoco podían ser circuncidados, porque toda circuncisión de niño pequeño viene sobre el padre, pero el padre tiene que estar libre de pecado, ¿no? Y los padres que estaban en el desierto no lo estaban. Por eso, hasta que no llegaron a la tierra prometida, donde recién Joshua hizo circuncidar a todos los hijos de Israel que llegaron a la tierra prometida, ¿no? Y ya habían muerto todos los que salieron de Egipto. Pasuk 32, pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto, y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto, y sufrirán por vuestra infidelidad, hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que reconocisteis la tierra, que fueron 40 días, por cada día llevaréis vuestra culpa 1 año, hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. Yo, Yud-Hei Vav-Hei, he hablado, ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. En cuanto a los hombres a quienes Moshe envió a reconocer la tierra y que volvieron y provocaron para que toda la congregación murmurase contra él al presentar Dibat, el mal informe, el informe falso acerca de la tierra, aquellos hombres que dieron el Dibat acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante de Yud-Hei Vav-Hei. O sea, los 10 varones que hicieron el falso informe, los 10 murieron por mentir acerca de lo que estaba haciendo Yud-Hei Vav-Hei. Es muy importante. Aquellos que conocen la verdad pero mienten para sus propios propósitos, cuidado. Si tú has sido dado para conocer la verdad de Yud-Hei Vav-Hei, pero dentro de tu decides enseñar algo contrario solo porque te favorece, atención, cuidado, pastores de congregaciones. Si conoces la verdad, predica la verdad. Pero hay de aquellos que conocen la verdad pero continúan predicando la mentira que habían estado predicando hasta entonces, ¿no? Y que a veces lo hacen porque siguen confiando en diezmos y en otras cosas monetarias, de las que Yud-Hei Vav-Hei dijo que no confiaran, ¿no? Entonces, mucho cuidado con aquellos que mienten sobre las cosas del Eterno. Mas Joshua ben Nun y Caleb ben Yefuné sobrevivieron entre aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. Y cuando Moshe habló estas palabras a todos los Benei Israel, el pueblo se lamentó mucho. Y fue de mañana, y muy de mañana se levantaron y subieron a la cumbre del monte y dijeron: aquí estamos, subamos al lugar que Yud-Hei Vav-Hei ha dicho, porque hemos pecado. Mas Moshe dijo: ¿por qué entonces quebrantáis el mandamiento de Yud-Hei Vav-Hei? Si esto no os saldrá bien, no subáis, no sea que seáis derribados delante de vuestros enemigos, pues Yud-Hei Vav-Hei ya no está entre vosotros, ¿no? ¿Qué es lo que había dicho Yud-Hei Vav-Hei? Que se regresaran hacia el mar de juncos. Esas fueron las instrucciones, que ya no fueran a la tierra, que tenían que estar 40 años dando vueltas al mar de juncos.
Pasú 43, ya que Jamalequí y Hacnaní estarán ahí frente a vosotros y caeréis a espada por cuantos habéis negado a seguir a Yud-Hei Vav-Hei, y Yud-Hei Vav-Hei no estará con vosotros. Qué fuerte esta palabra, ¿no? Muy fuerte esta palabra. Mas ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte, ni el arca del pacto ni Moshe se apartaron del campamento. Entonces descendieron Jamalequí y Hacnaní, que habitaban en la región montañosa, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos ad Jarmá, hasta Jarmá, hasta esa población llamada Jarmá. De la nube de día y la columna de fuego en la noche, pudo haber guiado al pueblo en la tierra prometida, así como lo hizo en el desierto. Era una prueba mandar reconocer la tierra. Sí, era una prueba lo de mandar reconocer la tierra. Era una prueba precisamente para estos 12 líderes que fueron enviados. 10 de ellos fracasaron y solo 2 demostraron que estaban dispuestos realmente a obedecer hasta el final, ¿no? A obedecer en todo lo que Yud-Hei Vav-Hei había avisado, ¿no? Por eso nosotros tenemos que estar en esos 2 reinos, ¿no? Tenemos que estar formando parte de esos, bien, porque somos de la casa de Yehudá, ¿no? Pero ser de la casa de Yehudá significa haber nacido en la casa de Yehudá y significa haber aprendido la Torah desde pequeño. Ser de la casa de Yehudá no significa ser descendiente sanguíneo de hace 400 años, ¿no? Porque yo sí puedo decir que la mayoría de los latinoamericanos tienen sangre sefardita, pero eso no les va a hacer aptos para entrar al reino porque no aprendieron la Torah desde niños. Ellos aprendieron la Torah después, a través de Yeshua HaMashiach. Por eso es muy importante que entendamos que nosotros, aunque seamos de descendencia judía, nosotros vamos a entrar como Efraín. No vamos a entrar como Judá, sino como Efraín. Esto es muy importante porque hay gente que se está convirtiendo al judaísmo o que está siguiendo la religiosidad moderna, legalista del judaísmo, ¿no? Creyendo que eso les toca como descendientes de sefarditas, pero en realidad lo que les toca es estudiar toda la Torah. Esto no tiene que ver con pertenecer o no a tal o cual tribu. Se trata de aprender Torah, vivir Torah. Amén. ¿Cuál era el motivo de dar un mal informe? Es que el pueblo es rebelde por naturaleza. El pueblo no quiere obedecer a Elohim. El pueblo quiere buscar cualquier excusa para no obedecer, cualquier excusa para no guardar el Shabbat. Hoy en día también, ¿no? Es que no puedo, es que tengo que trabajar, es que voy a perder mi empleo, es que tengo una familia que sostener. Y todas estas son excusas. El pueblo está acostumbrado a dar excusas delante de Elohim, y Elohim nos dice: hay una sola cosa que necesito para que tú seas la esposa, ¿no? Yo necesito que obedezcas mis mandamientos y guardes todo lo que yo te diga. Entonces, por eso fue que el pueblo se rebeló, porque el pueblo quería vivir a su manera. Sí, seguir a Yud-Hei Vav-Hei, pero lo querían seguir como ellos habían aprendido en Egipto. Yo diría que fue una falta de emuná. Falta de emuná, sí. No, muy desobedientes. Así es. Les gusta hacer a su forma. Hasta el día de hoy, ¿eh? Pero la falta de emuná hace que a veces, ¿no? Las personas se enemisten con Yud-Hei Vav-Hei, ¿no?
Y la enemistad es sencillamente la desobediencia y el estar obedeciendo antes a los hombres que a Yud-Heh Vav-Heh, ¿no? ¿Será posible que mande ángeles para recogernos? Yo creo que sí, ¿no? Justo en la llegada del reino seremos recogidos, mandará a sus ángeles para recoger a todo su pueblo que está en todos los lugares, ¿no? El reporte de ellos en realidad no fue una mentira, es decir, ellos dijeron lo que vieron, pero sus opiniones de lo que ellos creían, eso fue lo que hizo daño al pueblo. Así es. Porque ellos no creían en Elohim. En otras palabras, el pueblo probó al Eterno, porque no tenían por qué haber ido a ver la tierra. Pero sin embargo, pues como tenían dudas, pues entonces pidieron ir a hacer la inspección, ¿no? Como quien dice, a ver si lo que el Eterno dice es verdad. Ahim Ahayot, denle al like, al dedito para arriba, para que YouTube promocione este video, ¿no? Y lo dé a conocer. Y después de darle el dedito, pues dale a la campanita, suscríbete si es que no estás suscrito, ¿no? Y esa es una forma de que la Torah y la Parashá llegue a cada vez más personas. Nosotros no debemos adorar al Hijo, tenemos que adorar al Padre. Nosotros no debemos orarle al Hijo, tenemos que orarle al Padre. Yeshua mismo nos lo enseñó así, ¿no? Vosotros orad así, Padre nuestro que estás en los cielos. Él no dijo, oradme a mí que soy Yeshua. Entonces el gran problema de las iglesias cristianas es que ellos han enseñado lo que vendría a ser el cristocentrismo, ¿no? Ellos han centrado todo en el Cristo, ¿no? En este Yeshua, este hombre que se convirtió en Elohim, un Elohim que es la segunda persona de una Trinidad, ¿no? Y eso es algo anti-hebreo, ¿no? Y esa es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que superar cuando empezamos las raíces hebreas. Tenemos que mencionar más a Yud-Heh Vav-Heh y menos a Yeshua. Eso no significa que Yeshua no sea importante, lo es, pero lo es como una manifestación de Yud-Heh Vav-Heh. Ahora, cuando venga el Rey Mesías, también será manifestación de Yud-Heh Vav-Heh, tal vez sea en la misma forma de Yeshua, del siervo sufriente, tal vez, o tal vez no. Eso lo sabremos, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una idea de cómo es Yeshua errada. Yeshua no es un varón de pelo largo, con barba en punta, ¿no? Y que se viste como un patricio romano. Eso no es Yeshua, ese es Jesús. Y el Jesús forma parte de una religión nueva que se creó en Roma en el siglo IV. Yeshua es hebreo, es judío, es el que trae la Torah, es la misma Torah hecha carne, porque es la palabra de Yud-Heh Vav-Heh hecha carne. Y podríamos hablar muchísimo sobre esto. El tema del nombre, repito, es una pérdida de tiempo, porque Yud-Heh Vav-Heh, ¿no? Yud-Heh Vav-Heh son 4 consonantes. Entonces algunos lo toman como Yehová, donde no hay una E delante, sino hay una Yud silenciosa. Esa Yud silenciosa con 2 puntitos abajo hace que pueda ser E o A, ¿no? Entonces eso es importante. Y el nombre de Yud-Heh Vav-Heh podría ser Yehová, o podría ser Yahweh o Yahweh, ¿no? Eso no importa, ¿no? Lo importante es que no lo usemos de una manera a la ligera. Eso es muy importante. Amén. Entonces, pero en mi caso, pues tanto Yahshua como Yeshua, como Yeshua, ¿no?
lo acepto porque nosotros no sabemos cómo se pronunciaba entonces. Y Yud, Hei, Vav, Hei no tiene ninguna forma vocálica allí, ¿no? Hay gente que lo quiere pronunciar Yahweh, ¿no? Lo quieren pronunciar así, está bien. Es la forma alemana que luego fue la inglesa, ¿no? Incluso le ponen W, ¿no? Está bien. Hay quienes dicen Yahvé, ¿no? Que es la forma más castellana o latina, ¿no? Y hay quienes ponen Jehová, ¿no? Porque lo que viene después de la Yud muda, ¿no? Puede ser o puede ser A. Entonces, no nos declaremos sabios dentro de nuestra propia sabiduría, sino miremos el hebreo original y entendamos lo que dice el hebreo original. Eso es muy importante, porque hoy en día hay mucha doctrina de hombre. Los que dicen Yahweh desprecian a los que dicen Jehová, y los que dicen Jehová desprecian a los que dicen Yahweh, y los que dicen Yahshua desprecian a los que dicen Yeshua, y viceversa. Y lo único que esto produce es división del cuerpo de la novia. Y no debemos estar divididos, sino unidos, ¿no? La división crea denominaciones. La división ha creado 43.000 o 46.000 denominaciones cristianas. No hagamos lo mismo en las raíces hebreas, ¿no? ¿Qué pasa con los hermanos que están buscando salir de las ciudades, que dicen que lo que debemos hacer y desaniman a los que son pobres? Veo mujeres solas que andan en las ciudades. ¿Eso es desanimar? Mira, hay una cosa que sí es. Hay mucha gente, muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Hay muchos falsos profetas que están diciendo que tenemos que salir de las ciudades que van a ser destruidas y tenemos que irnos al campo y tenemos que hacer cosas que a mí, yo les digo una cosa, cuando venga el día de Yud Hei Vav Hei, si una persona no tiene la protección de Yud Hei Vav Hei, esté en la ciudad o esté en el campo, esa persona conocerá la ira de Yud Hei Vav Hei. Solamente conocerán la gloria de Yud Hei Vav Hei aquellos que estén en obediencia, sea en la ciudad o sea en el campo. Así que yo no haría caso a los falsos profetas y eso de que veo mujeres solas que andan en las ciudades, ¿no? Yo no sé qué significa eso, ¿no? Pero todo esto me suena que lo que estás diciendo viene de falsa profecía, de falso profeta. Lo importante es la obediencia, Yud Hei Vav Hei, guardar su Torah, guardar sus mandamientos, no irse al campo, porque uno irá al campo y en el campo será destruido, porque eso es lo que ocurrirá, ¿no? Yo me estoy basando sobre todo en Zacarías 14. Zacarías 14 dice que los que sobrevivieron de los pueblos cada año tendrán que venir a Jerusalén a adorar al rey, de lo contrario les será negada la lluvia, ¿no? Y ellos, al ser todavía corruptibles, pues necesitan la lluvia para crecer sus plantas y poder comer, ¿no? Sí. Pero de todos modos sí, voy a investigar Miqueas. Yo también me equivoco, o sea, no tienes que disculparte tanto, ¿no? Todos nos equivocamos. Y cuando hay un error lo tenemos que investigar. Yo voy a leer Miqueas 4 del 1 al 7, Isaías 2 del 1 al 4, pero lee tú Zacarías 14, ¿sí? Entonces, wow, Mora Francia, qué bendecida explicación. Muy bien. Shalom More, encender candelas para los muertos en día del Shabbat, si es malo. Bueno, a ver, amada, nosotros no encendemos velas para los muertos, ¿no? Ni en Shabbat ni en ningún otro día. Lo que sí se enciende por tradición judía es en el aniversario de la muerte de la persona, se enciende una vela memorial.
pero si es en Shabbat, obviamente el Shabbat tiene predominancia, ¿no? Entonces, pero nosotros no encendemos candelas para los muertos, y en Shabbat no se encienden candelas, sencillamente. Solamente al principio del Shabbat, que se encienden las 2 velas de inicio del Shabbat, y al final del Shabbat que se enciende la vela de la Havdalah. En el resto del tiempo en Shabbat nunca se enciende ningún tipo de fuego. Se traslada fuego, ¿no? Pero nosotros no vamos a estar haciendo memoria de un fallecido nuestro en el día del Shabbat, porque el Shabbat es para estar con Elohim. Nuestro pensamiento tiene que estar con Elohim, no con la tristeza de recordar un fallecido. Si quieres, al día siguiente ya puedes encender la vela de memoria. Nunca recién muerto, recuerden eso, una persona que acaba de morir no se le enciende velas, ¿ok? Esa es una tradición pagana que tiene el catolicismo. Nosotros no debemos de tenerlo, ¿no? Y también está el paganismo del Día de los Muertos, ¿no? En México. Nosotros no debemos hacer eso. No se le enciende una vela a un familiar fallecido hasta pasado 1 año, y solo como memorial, nada más. Amén. De todos modos, agradezco tu pregunta y tu duda, amada, ¿sí? Aunque sea fuera de contexto, me alegro que lo digas, porque hay mucha gente que sí enciende velas para los recién muertos, los recién fallecidos, ¿no? Me enseñaron donde estaba antes en la congregación que no se debía decir eterno, porque también el adversario es eterno. ¿Qué opina More de esto? Pues que el adversario no es eterno. El adversario fue creado y un día será enviado al lago de fuego, ¿no? O sea que el adversario no es eterno, solo Yud-Hei Vav-Hei es eterno. Primero eso, ¿no? Y en segundo lugar, hay quienes dicen que no debemos decir eterno, porque eso significa que éter es un dios o algo por el estilo, ¿no? Y esas, perdónenme, pero son tonterías, ¿no? De personas que no conocen ni siquiera el origen de las palabras, ¿no? Y eso es algo que es muy importante, estudiar el origen de las palabras. Tú lo estudiaste hace poco, Elisha. ¿Cómo se llama el origen de las palabras? ¿Cómo se llama esa parte? ¿Ah? Etimología, gracias, ¿no? Entonces no conocen la etimología de las palabras, o sea que eso es muy importante, conocer la etimología, ¿no? O sea que sí se puede decir el Eterno, pero si no tienes paz diciendo el Eterno, pues di el Creador, di el Todopoderoso. Pero es falso que Hasatán sea eterno. Hasatán fue creado, ¿no? Y Hasatán será enviado al lago de fuego. O sea que él es un ser finito. Amén. Hermano, yo no estoy diciendo que Juan 17 esté mal traducido. Estoy diciendo que todo el Nuevo Testamento, ¿no?, ha sido tergiversado a lo largo de la época romana, ¿no? Y nosotros, para entender lo que es correcto dentro de las buenas nuevas, tenemos que tener en cuenta la mente hebrea, tenemos que conocer Torah, tenemos que conocer Tanakh. Y cuando nosotros leemos en las buenas nuevas, ¿no?, llamado el Nuevo Testamento, alguna cosa que contradiga la Tanakh, por ejemplo, cuando en Mateo 28:19 dice bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues nosotros ya sabemos que esa porción ha sido tergiversada, que ha sido añadida para justificar la doctrina trinitaria, ¿no? Entonces yo no sé más que los 5 evangelios, porque para empezar son 4, ¿no? Son 4 los evangelios, ¿no? Y yo sé que en el cristianismo dicen que Isaías también es un evangelio, pero no es cierto, porque lo que se llama evangelio son testimonios, ¿no?, que dan ciertas personas que cuentan la historia de Yeshua, y lo que da Isaías es profecía. Por eso no puede ser evangelio, ¿no? Evangelio es una palabra griega, ¿no?, que tiene un significado un poquito oscuro.
En cambio, lo que hicieron los 4 llamados evangelistas, ellos en realidad eran testigos de la vida de Yeshua, ¿no? Entonces yo no estoy cayendo en los espías de esta porción, yo estoy estudiando el orden de jerarquía de la palabra, ¿no? Entonces la Torah es la palabra de Yud-Hei Vav-Hei Dada Moshe, y la Tanakh es aquella, las palabras proféticas que luego vinieron añadidas a la Torah. Todo junto es la Tanakh. Ahora, los escritos de Buenas Nuevas son escritos que se han tomado de manera aislada. Muchos de ellos tienen cosas muy interesantes, cosas que no contradicen Torah. Pero cuando contradicen la Torah, entonces no puede ser cierto, porque la palabra de Yud-Hei Vav-Hei es una sola. En el cristianismo lo usan así. Yo no creo que esté cayendo entre los espías de esta porción, ¿no? Yo no creo que esté cayendo en eso, sino que estoy realmente mirando que la palabra es una. No puede haber una palabra para el pasado y otra palabra para el presente. Con el capítulo 15, ¿no? Mishpatim, ¿no? Ordenanzas, ¿no? O también se puede llamar decretos o juicios acerca de Haminja, acerca de la ofrenda de cereal, Venesek y la libación, ¿no? Entonces, este es muy importante porque los sacrificios, ¿no? Las ofrendas que se hacían en aquella época son sacrificios que nosotros sobre todo recordamos los animales, ¿no? Los animalitos que se sacrificaban por uno o por otro motivo, ¿no? Y a veces nos olvidamos de aquello que lo acompañaba, que acompañaba a esa carne. Toda carne, todo animalito sacrificado, toda carne tenía que ir acompañado de una ofrenda de cereal, ¿no? Y de una libación, ¿no? De una bebida alcohólica. Amén. Vamos a leer qué es lo que dice este capítulo 15 de Bamidbar. Dice: Vaidaber Yud-Hei Vav-Hei el Moshe lemor. Y habló Yud-Hei Vav-Hei a Moshe y le dijo: Daber el Benei Israel vamarta lechem. Habla a los hijos de Israel y diles: Kitavó el Eretz, cuando entréis en la tierra, Mosboteihem, Asher ani noten lachem, que yo os doy por morada, que por morada yo os doy, y presentéis una ofrenda encendida, ¿no? Y cuando hablamos de ofrenda encendida, nos referimos sobre todo a animalito, y presentéis una ofrenda encendida, Yud-Hei Vav-Hei, en holocausto o sacrificio para cumplir un voto especial, o como ofrenda voluntaria, o para ofrecer en vuestras fiestas señaladas aroma agradable a Yud-Hei Vav-Hei de vacas o de ovejas, ¿no? O sea, en resumen, si ofreces un sacrificio presentando una vaca o una oveja, ¿no? Entonces tendrá aroma agradable, dice. Entonces el que presente su ofrenda traerá a Yud-Hei Vav-Hei una minjá, una ofrenda de cereal de 1/10 de un efa de flor de harina mezclada con 1/4 de un hin de aceite. Entonces ya sabemos que un efa es una medida de la época, ¿no? Y un hin es otra medida líquida, ¿sí? Y dice: tú prepararás yayin lanesek, vino para la libación. Y estamos hablando de algo que llevaba alcohol, ¿no? Y esto es algo importante porque en el cristianismo nos enseñaron que tomar alcohol o beber alcohol es un pecado. Y no es pecado beber alcohol, lo que es pecado es convertirse en un borracho, es decir, una persona que siempre está bebiendo alcohol y que necesita del alcohol, ¿no? Para seguir una vida normal, ¿no? Entonces, esos son los borrachos, esos son los alcohólicos. No está hablando de una vez a la semana o cada vez que hay un sacrificio se presenta
una bebida. De hecho, cada Shabbat por la noche, después de encender las velas del Shabbat, tenemos que hacer nosotros un sacrificio, ¿no? Es decir, hacemos pan, dividimos el pan y tomamos vino, ¿no? Ese es el kiddush. Y por lo general eso va seguido de una comida donde tiene que haber carne, porque esa carne representa el sacrificio de la ofrenda encendida, ¿no? Entonces aquí dice, tú prepararás yayin la nesek, un cuarto de un hin con el holocausto o para el sacrificio por cada cordero, ¿no? O sea, para cada animal uno tenía que presentar una cantidad de vino. Dice, o por un carnero prepararás como minjá 2/10 de un efa de flor de harina, o sea, el doble, ¿no? Arriba decía un efa, ¿no? Y aquí dice 2 efas por un carnero, ¿no? Por el macho de la oveja, ¿no? Y dice con la tercera parte de un hin de aceite. Y para Nesek y para la libación ofrecerás la tercera parte de un hin de vino como aroma suave a Yud-Hei Vav-Hei. Por lo general, este vino se derramaba encima de la misma, del mismo animalito, ¿no? Que luego se tenía que comer. De ahí viene la costumbre en algunas cocinas, ¿no? De cocinar el animal y echarle vino a la carne, ¿no? Hay muchos estofados que van muy rico cuando se le echa el vino al guiso, ¿no? Entonces, y el vino es muy bueno también para la carne cuando lo dejamos que se vaya embebiendo del vino antes de comer, ¿no? Por eso también los sefarditas nos dieron la costumbre, ¿no? De cada vez que comes carne, eso debe de acompañarse de pan y de vino para la buena digestión, ¿no? Esta es una costumbre que tenemos hoy en día, sobre todo se tiene en Argentina y en España, ¿no? Aquello de cuando se come carne se acompaña de vino y de pan, ¿no? Dice la Pasucochi, cuando prepares un novillo como holocausto o sacrificio para cumplir un voto especial o para las ofrendas de paz, a Yud-Hei Vav-Hei, entonces ofrecerás con el novillo una minjá de 3/10 de un efa de flor de harina, el triple del primero, mezclada con la mitad de un hin de aceite, y ofrecerás la nesek para la libación medio hin de vino como ofrenda encendida como aroma agradable a Yud-Hei Vav-Hei. Entonces esta libación se echaba dentro de la ofrenda encendida y esto levantaba un aroma. Y aparte de eso, al momento de comer el animal, porque parte de ese animal se comía, algunas veces se quemaba todo y otras veces se retiraba para comer los sacerdotes, o si es una ofrenda de paz, también las personas que están haciendo la ofrenda de paz comían, y esa carne se acompañaba de pan y de vino. Entonces dice la Pasuk 11, así harás con cada buey, o con cada carnero, o con cada uno de los corderos o de las cabras. Según el número que preparéis, así haréis con cada uno conforme a su número. Todo nativo hará estas cosas en esta forma al presentar una ofrenda encendida como aroma agradable a Yud-Hei Vav-Hei. O sea, repito, ¿no? Ya para concluir, se presenta el animalito en ofrenda, se trae el pan, ¿no? De ahí se separa una parte para quemarse con lo que se tiene que quemar del todo en la ofrenda encendida, y lo mismo la libación, ¿no? Entonces vamos a quemar carne, vamos a quemar pan, vamos a quemar vino, y aparte de eso habrá pan y vino para acompañar la carne que sí se puede comer. Entonces, Pasuk 14. Y si un extranjero reside con vosotros, o uno que esté entre vosotros por vuestras generaciones, y desea presentar una ofrenda encendida como aroma agradable a Yud-Hei Vav-Hei, como lo hacéis vosotros,
así lo hará él, ¿no? O sea, él lo tiene que hacer de la mismísima forma en que lo hace cualquier hijo de Israel, ¿no? Pasú 15. En cuanto a la asamblea, un mismo estatuto habrá para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros, un estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros sois, así será el extranjero delante de Yud-Hei Vav-Hei. Una sola Torá habrá, una sola ordenanza para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros. Entonces, ¿esto para qué servía? Pues servía para eliminar todo tipo de rechazo al que venía de afuera, al que no era nativo, pero que quería seguir a Yud-Hei Vav-Hei, al Elohim de Israel, ¿no? Hasta el día de hoy, amados, hay un rechazo entre los judíos de nacimiento que rechazan a muchos judíos convertidos en Israel. Hasta el día de hoy hay ese rechazo, en parte porque no todos los convertidos al judaísmo en Israel son verdaderos judíos, porque a veces lo hacen solamente pues para residir allí o por otros propósitos que no conocemos, ¿sí? Y dice la Pasuk 17, y habló Yud-Hei Vav-Hei a Moshe diciendo, habla a los Benei Israel y diles, cuando entréis en la tierra donde os llevo. Todos estos mandamientos tienen que ver con la entrada a la tierra. Cuando entren en Israel, será que cuando comáis de la comida de la tierra, elevaréis una ofrenda a Yud-Hei Vav-Hei. De las primicias de vuestra masa elevaréis una torta como ofrenda, como la ofrenda de la era, así la elevaréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Yud-Hei Vav-Hei una ofrenda por vuestras generaciones. Pero cuando erréis, atención, cuando erréis y no observéis todos estos mandamientos que Yud-Hei Vav-Hei ha hablado a Moshe, todo lo que Yud-Hei Vav-Hei os ha mandado por medio de Moshe, desde el día en que Yud-Hei Vav-Hei dio mandamiento en el futuro por todas vuestras generaciones, entonces sucederá que si se hizo inadvertidamente, sin el conocimiento de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo como holocausto, como aroma agradable de a Yud-Hei Vav-Hei, con su minjá, con su ofrenda de cereal y su nesek y su libación según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Entonces vamos a explicar aquí eso. Estamos hablando de un pecado inadvertido, ¿no? Una persona que hierra, ¿no? Que comete un error y comete un pecado que no conoció el resto de la congregación. Y estamos hablando de un pecado que se puede perdonar mediante un sacrificio. No estamos hablando de pecados de muerte. No estamos hablando ni de avón ni de pesha. Estamos hablando de hatat, ¿no? De hatat, el pecado de los hombres, el pecado del día a día, ¿no? Entonces, cuando se hace eso, la congregación, como ese pecado está en medio de la congregación toda tiene que ofrecer un holocausto, ¿no? Un animalito, ¿no? Y luego ofrecerá un segundo animal, un macho cabrío por ofrenda, como ofrenda por el pecado, ¿no? Uno por el pecado de la persona y otro por el pecado de la congregación. Pasuk 25. Entonces el Cohen hará expiación por toda la congregación de los Benei Israel y serán perdonados, pues fue un error, o sea, fue algo que se cometió sin maldad, sin desearlo, fue un error, ¿no? Por ejemplo, un error al momento comercial, ¿no? Que das un dinero que no es correcto, ¿no? Que te has equivocado en dar el dinero, luego te das cuenta y corriges ese pecado. Cuando presenten su ofrenda, una ofrenda encendida Yud-Hei Vav-Hei, y su ofrenda por el pecado, hatat, delante de Yud-Hei Vav-Hei por su error, será perdonada toda la congregación de los Benei Israel y el extranjero que reside entre ellos, pues sucedió a todo el pueblo por
error. Amén. También si una persona peca inadvertidamente, ofrecerá una cabra de 1 año como ofrenda por el pecado, y el Cohen hará expiación delante de Yud-Hei Vav-Hei por la persona que ha cometido error cuando peca inadvertidamente, haciendo expiación por él, y será perdonado. Repito, estos son los pecados Hatat, que son los pecados inadvertidos, ¿no?, que se cometen. Para el que es nativo entre los Benei Israel y para el extranjero que reside entre ellos, tendréis una sola ley, una sola Torá para el que haga algo inadvertidamente. Pero, Pasuk 30, atención, pero aquel que obre con desafío, con rebeldía, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra Yud-Hei Vav-Hei. Y esa persona será cortada de entre tu pueblo, porque ha menospreciado la palabra de Yud-Hei Vav-Hei y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada. Su culpa caerá sobre ella. Cuando los Benei Israel estaban en el desierto, encontraron a un hombre que recogía leña en Shabbat, en el día de reposo. Los que lo encontraron recogiendo leña lo llevaron a Moshe y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron bajo custodia, porque no se había aclarado qué debería hacerse con él. Entonces dijo Yud-Hei Vav-Hei a Moshe: ciertamente al hombre se le dará muerte. ¿Por qué? Porque él, conociendo que no debía hacer trabajo, hacer obra en Shabbat, sin embargo lo hizo, ¿no? Ciertamente al hombre se le dará muerte. Toda la congregación lo apedreará fuera del campamento. Toda la congregación lo apedreará. ¡Wow! Pasuk 36. Y toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon y murió, tal como Yud-Hei Vav-Hei había ordenado a Moshe. Y habló Yud-Hei Vav-Hei a Moshe diciendo: habla a los Benei Israel, y diles que se hagan tzitzit, flecos, franjas, en los bordes de sus vestidos, que se hagan flecos y franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en el tzitzit, en el fleco de cada canaf, de cada borde, de cada esquina, de cada extremo, un cordón azul. Y os servirá de tzitzit, nuevamente la misma palabra, pero esta vez ya significa recordatorios, ¿no? Servirán de tzitzit, de recordatorios, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yud-Hei Vav-Hei, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón y vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido, para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis kedoshim, y seáis apartados, santos, leloheihem, para vuestro Elohei. Seáis santos para vuestro Elohei. Ani Yud-Hei Vav-Hei Eloheihem. Yo soy Yud-Hei Vav-Hei, vuestro Elohei, que os saqué de la tierra de Mitzrayim para ser vuestro Elohei. Ani Yud-Hei Vav-Hei Eloheihem. Yo soy Yud-Hei Vav-Hei, vuestro Elohei. Amén, amén, aleluya. Ahim v'achayot. Ya hemos terminado la Torá y vamos a ver qué preguntas hay.
Flor de harina significa la harina más fina que hay, ¿no? Una que se ha pasado varias veces por el colador, ¿no? La mujer puede usar talit, usar tzitzit y tocar shofar. Ok, esto es fuera de contexto, pero voy a responderte. Hay cosas que sí puede hacer la mujer y hay cosas que no debe hacer. Empecemos por lo que tú dices, talit. El talit es una tradición del judaísmo. La Torá no menciona el talit. O sea, el llevar un talit es una tradición. O sea, si una mujer puede o no usar talit. El talit es considerado en la tradición judía como una prenda masculina, ¿no? Y que debe de usarse a nivel masculino. Es cierto que hay algunos talits que se nota que son femeninos, que son rosados o que tienen una forma, ¿no? Que es más para una mujer, ¿no? Pero yo lo que recomendaría a las hermanas es que si están, por ejemplo, delante de hermanos judíos que son muy observantes o que son religiosos o que son ortodoxos, sobre todo si están en Israel o si están en una sinagoga, pues entonces yo recomiendo a la hermana no usar talit, ¿no? O puede preguntar a alguno de los de la congregación, a alguien con autoridad en la congregación, si puede o no usar un talit femenino, y ellos le dirán que sí o que no. Entonces, como es tradición, depende de la opinión de cada congregación. La segunda pregunta, usar tzitzit. Esto ya cambia, porque tzitzit ya está en Números 15, está en la Torá, y tiene el propósito de obedecer los mandamientos, de recordarnos el obedecer los mandamientos de Yud-Hei Vav-Hei. Entonces mi pregunta te la devuelvo, Cristian. ¿Las mujeres tienen que recordar o deben de recordar, obedecer a Yud-Hei Vav-Hei, obedecer los mandamientos? Pues yo creo que sí. Por lo tanto, así como recomiendo no al talit, el tzitzit sí lo puede usar una mujer, pero repito, no para crear conflicto con los hermanos de la casa de Judá. Entonces, la segunda pregunta, tzitzit, yo creo que sí, que una mujer puede usar tzitzit. La tercera pregunta, tocar shofar. No, yo creo que una mujer no debe tocar shofar. ¿Por qué? Porque el shofar era para los sacerdotes, los kohanim del templo eran los que podían tocar shofarim o los que podían tocar las cornetas esas de plata, ¿no? Las trompetas de plata. Solo ellos lo podían hacer los sacerdotes. Y los sacerdotes solo podían ser varones. Por lo tanto, a la respuesta, hoy en día, el shofar lo puede tocar una mujer, no. Cualquier varón, tampoco. Tampoco. Yo he visto personas tocando el shofar que ni siquiera están cubiertos. Cristianos que están sin cubrirse y que se ponen a tocar shofar, se ponen, en vez de talit, se ponen una bufanda, que lo usan en vez de talit, ¿no? La bufanda va alrededor del cuello, no va sobre los hombros. O sea que no estoy 100% de acuerdo con las bufandas, aunque lo usan en el judaísmo reforma, en el judaísmo liberal, ¿no? Por lo tanto, solo debe tocar shofar un varón cuyo testimonio es de santidad, de apartamiento y de servicio al Eterno. No sabemos si él es descendiente directo de un Cohen, porque hoy en día realmente no se sabe. En el judaísmo hay algunos que afirman que ellos son descendientes de Cohen o que son descendientes de Leví. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que está claro es que el varón que toque el shofar debe de estar mínimamente cubierto y debe de estar en observancia, en obediencia de los mandamientos. Amén. Qué bonito lo que has puesto. Según los sabios afirman que el hilo azul tejelet se asemeja al color del océano, el océano al firmamento y el firmamento al trono de la gloria de Yud-Hei Vav-Hei. Dice, entonces eso quiere decir que si se puede quemar incienso
como ofrenda agradable a Adonai. Sí, porque el incienso que hay hoy en día no es el incienso de antes, ¿no? El incienso que hay hoy en día muchas veces tiene que ver con las religiones esotéricas, con las religiones de la India, ¿no? Del Oriente Medio, del Oriente, Lejano Oriente, ¿no? Entonces, yo no sé de dónde sacas tu incienso. O sea, primero hay que ver dónde lo compras, ¿no? ¿Quién te vende ese incienso, ¿no? Entonces, ese es un problema. En segundo lugar, el incienso se usa para sacrificios en el templo, ¿no? Y solo lo usaba el sacerdote. Y solo el sacerdote. Puede hacer eso. Exacto, solo el sacerdote puede quemar incienso. O sea que efectivamente no puedes quemar incienso en tu casa, no es correcto. Yo sé que los árabes, los musulmanes, ellos tienden a quemar incienso en su casa por motivo de olor, ¿no? Pero nosotros que conocemos la verdad no podemos estar quemando incienso. Eso le tocaba a los sacerdotes, a los kohanim, en el templo, en el Mishkan, ¿no? En el tabernáculo, a ellos les tocaba. Y hoy en día no hay ni templo ni tabernáculo, por lo tanto, no hay que quemar incienso. Amén. Para hacer servicios para el Eterno debe estar circuncidado para todo, como para Pesaj y más. Amada, tiene que estar circuncidado sobre todo del corazón, también de la carne, pero sobre todo del corazón. Es decir, tiene que estar en obediencia de los mandamientos, no tiene que estar en una vida, ¿no?, de obediencia, ¿no? Y obviamente si ya está en obediencia, si está guardando toda la Torah, entonces también puede hacer la señal física. Pero hay mucha gente que se ha circuncidado físicamente, pero que su corazón no está con Elohim. O sea que hay que tener cuidado. Hay gente que les han obligado a circuncidarse para poder estar en la cena de Pesaj, ¿no?, en algunos lugares, y sin embargo ellos han seguido con su vida pecaminosa, ¿no?, a pesar del Pesaj, ¿no? Entonces, es un poquito, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eso de estar circuncidado, sí, del corazón hay que estar circuncidado. Amén. Del corazón y también de la carne, ¿sí? Que sea mala palabra tabernáculo no es cierto, ¿no? Esa es una enseñanza que han hecho allá en México, personas que no tienen ningún entendimiento de la etimología de las palabras, ¿no? Entonces, que taberna sea un lugar donde se bebe alcohol, pues no, ese no es el origen de la palabra. El origen de la palabra taberna significa tienda, una tienda como por ejemplo la tienda donde la gente vivía. Luego, algunas tiendas por allá por el siglo XVII o XVIII, estamos hablando de reciente, ya se convirtieron en tabernas. No es que las tiendas fueran estas tabernas, no es que se vendiera alcohol en las tabernas, esto es reciente, ¿no? Entonces aquellos que crean que tabernáculo es una mala palabra no tienen idea de la etimología de las palabras. Pero en todos casos yo digo Mishkan. De vez en cuando digo tabernáculo para que conozcan las personas nuevas que no conocen. Para los demás es Mishkan. Amén. Y te recomiendo no decir eso de la taberna, que tabernáculo es mala palabra. Eso lo has escuchado. Yo sé que lo has escuchado. Hay quienes enseñan eso, ¿no? Que el Eterno les perdone y que estudien más etimología, que estudien más lenguaje, porque no tienen idea, ¿no? Entonces, taberna viene del latín, ¿no? Y significa tienda, ¿no? Por eso es que la fiesta de los tabernáculos, ¿no?, de Sukkot, o sea que no es una mala palabra, ¿no? Yo sé que a veces hay personas que han enseñado mal ciertas cosas, ¿no? Y taberna es un lugar donde se emborrachan, ese es en los últimos 200 años, mi amada, ¿no? Entonces, la verdad es que las personas que enseñan eso no conocen la etimología de las palabras y les suena, ¿no? O sea,
les suena cosas raras. Por ejemplo, hay personas que dicen que oráculo también es mala palabra. Hay personas que se inventan muchas cosas, ¿no? Y eso no es así. Hay que estudiar etimología y cuidado con los que se creen sabios en eso, ¿no? Los que dicen que tabernáculo es mala palabra, ¿no? Me refiero a los maestros, no a la persona que les han enseñado de que eso es mala palabra. Obviamente la persona que le han enseñado acepta lo que ese maestro, entre comillas, dice, ¿no? Es la ignorancia de ese maestro, ¿no? Al pensar eso. Busca, puedes buscar en el Google, ¿no? Busca etimología de tabernáculo y ahí te explicará, hermana, cuál es su etimología. Amén. Aquí en México, taberna es una cantina. Claro, es lo mismo que cantina, ¿no? Pero ese es ahora. Nosotros no podemos aplicar lo de hace 2000 años a lo de ahora. Amén. O sea que de ahí que no se puede, no se puede juzgar, porque la etimología es importante, ¿no? Muy bien, entonces vámonos ahora al estudio de la Haftará, ¿no? Y tenemos un estudio muy bonito de la Haftará. Vamos a leer Josué capítulo 2, los pasukim del 1 al 24, ¿no? Entonces vamos a leerlo. Y dice: Vayishlach Joshua bin Nun, ¿no? Y envió Joshua, hijo de Nun. Fíjense cómo a veces hijo se dice bin y otras veces se dice ben. Entonces hay personas que dicen bin está mal, lo correcto es ben. Y hay personas que dicen ben está mal, lo correcto es bin, ¿no? Entonces el nombre Binyamin, por ejemplo, es un nombre hebreo, ¿no? Es el hijo menor de Jacob, ¿no? O sea, pero aquí es Joshua bin Nun, hijo de Nun. ¿Amén? Entonces muchas cosas en hebreo puede tener 2 o 3 escrituras, porque los sonidos vocálicos pueden variar, ¿no? Fíjate, en hebreo es hay 2 letras, bet y nun. No hay ninguna vocal excepto abajo, que hay un puntito. Y en otros casos se ponen 2 puntitos, con lo que ya el sonido es ben en vez de bin. O sea que mucho cuidado, ¿no? Porque hay personas que creen que tiene que ser solo de la manera que le han enseñado, y no que hay variantes en el hebreo. Hay que estudiar hebreo, hay que seguir el hebreo para entender. En la época de Joshua había pasado ya 40 años, ¿no? Entonces dice: Vayishlach Joshua bin Nun, y envió Joshua, hijo de Nun, min Hashitim, desde Shittim, Shnayim Anashim, a 2 varones, Meraglim, exploradores, Heresh Lemor, secretamente, diciéndoles Lahu, a ellos, Ru et Haaretz, ¿no? Id y reconoced la tierra, Vet Jericó, ¿no? Y Jericó, especialmente Jericó, Vayelhu Vayavou Beit Isha Zoná. Fueron pues y entraron en la casa de una prostituta. Zoná significa prostituta. Ushma, cuyo nombre y su nombre era Rahav, o llamada Rahav. Vayishkevu Shama, y ahí se hospedaron. Entonces alguien va a preguntar: ¿por qué se fueron a casa de una prostituta? ¿No? Es inconcebible ir a un prostíbulo para quedarse allí, porque un prostíbulo es un lugar de pecado. Entonces yo quiero decirles que en aquella época no había hoteles como hoy en día, ¿no? Había lugares donde se quedaban, y en esos lugares les daban alojamiento, les daban comida, y a veces también había comercio de sexo, ¿no? Y esas eran casas conocidas. Por eso eran casas que estaban muy al lado de la salida, ¿no? O muy al lado de la entrada del pueblo,
¿no? Para que cuando llegaran los viajantes iban directamente allí. ¿Por qué fueron estos dos varones a casa de Rahab? Porque era lo normal que hacía un viajero. Un viajero iba a este tipo de casas, como por ejemplo en España lo que se llama un mesón, ¿no? Un mesón era un lugar donde iban las personas en cada pueblo. Aquí en Inglaterra se llaman pub o pub, ¿no? P-U-B, ¿no? En Escocia se llama pub, en Inglaterra se llama pub, ¿no? Y pub viene de public house, de casa pública, de ahí viene la palabra pub, ¿no? Muy importante estudiar la etimología, ¿no? La palabra pub viene de public house, casa pública, casa donde venía el público a hospedarse, a comer, ¿no? Y a veces había pues también señoras que comerciaban con su cuerpo. Eso era lo normal. Todo el mundo se hospedaba en estos sitios, incluso personas que guardaban santidad. Ellos no tenían por qué aceptar el comercio sexual de la prostituta. Entonces esta zona, esta prostituta se llamaba Rahab. Y era muy importante porque ella era abuela ¿de quién? Ella era abuela de alguien. No, en la descendencia de David hay una Rahab que se supone que es ella. Ajá, se supone que esta mujer es de la ascendencia de David, así que... Por tanto, de Yeshua también. Así es. Entonces, voy a repetirlo solo en español. Y envió Joshua, hijo de Nun, desde Shittim, a 2 varones exploradores, secretamente diciéndoles: id, reconoced la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una prostituta, de una ramera llamada Rahab, y allí se hospedaron. Ahí se hospedaron. Y le dieron aviso al rey de Jericó, ¿no? O sea, hubo alguien, ¿no?, que le dio aviso diciendo: he aquí unos hombres han venido esta noche aquí de los hijos de Israel para explorar la tierra. Entonces mandó el rey de Jericó decir a Rahab, miren cómo en algunos lugares es Jericó, en otros lugares es Jericó, ¿no? O sea que varían las escrituras, ¿no? Decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Mas había tomado la mujer a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: sí, es cierto, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Y sucedió que a la hora de cerrar la puerta de la entrada al pueblo, ¿no?, al haber oscurecido, los hombres salieron, no sé a dónde han ido, y deprisa tras ellos, que los alcanzaréis, ¿no? Entonces, más en realidad, ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había extendido en el terrado. Y los hombres los persiguieron por el camino a Hayardén del río Jordán hasta los vados. Tan pronto salieron los que los perseguían, fue cerrada la puerta. Y antes que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: atención a la declaración de esta mujer. Es muy importante ahora que escuchen y que no la juzguen por haber sido prostituta, ¿no? Dice: sé que os ha dado Yud-Hei Vav-Hei la tierra, y que ha caído el terror vuestro sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. Todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros, porque hemos oído cómo secó Yud-Hei Vav-Hei el agua de Yam Suf, del mar de juncos, delante de vosotros cuando salisteis de Mitzrayim. O sea, imagínense, han pasado 40 años, hermanos, y sin embargo la historia de la salida de Mitzrayim y de cómo se secó el agua de Yam Suf delante de ellos persistía entre los pueblos
de la región, ¿no? Y dice, y de lo que hicisteis a los dos reyes Jaemorí, ¿no? De los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sihón y a Og, a quienes destruisteis por completo, ¿no? Y esto se puede encontrar prácticamente hacia el final del libro del Éxodo, me parece, ¿no? O el principio de aquí del libro de Joshua, ¿no? Y luego dice la Pasuk 11. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros, porque Yud-Hei Vav-Hei vuestro Elohei es Elohim, arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cuál es la declaración de esta mujer? Yud-Hei Vav-Hei es Elohim, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Por lo tanto, es el único y verdadero Elohim. Esta fue la declaración que hizo esta mujer. Nosotros no debemos juzgar ni a prostitutas, ni a cobradores de impuestos, ni a ninguno de aquellos que eran despreciables por las sociedades. Dice la Pasuk 12, ahora pues, juradme por Yud-Hei Vav-Hei, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre, y dadme una promesa segura, que dejaréis vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y los hombres le dijeron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no reveláis nuestro propósito. O sea que os tenéis que callar del propósito de exploración. Y sucederá que cuando Yud-Hei Vav-Hei nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad, y ella vivía en la muralla. O sea que su casa formaba parte de la muralla, ¿no? Muy interesante. Y les dijo, id a la región montañosa, no sea que los perseguidores os encuentren, y escondeos ahí por 3 días, hasta que regresen los perseguidores. Entonces podréis seguir vuestro camino. O sea, fíjense cómo ella les dio instrucciones de lo que ellos tenían que hacer, porque ella conocía, ¿no?, lo que iban a hacer los soldados, las personas del rey de Jericó, que iban a ir detrás de los 2 varones. Y los hombres le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurarte, a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre, ¿no? En otras palabras, este juramento solo servirá si tú pones una cuerda roja y toda tu familia está en tu casa, todos reunidos, ¿no? Si no lo haces, si no sigues estas instrucciones al pie de la letra, nuestro compromiso, nuestra promesa fallará. Pasuk 19. Y sucederá que cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza y quedaremos libres. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza. O sea, porque ellos han hecho lo que dijeron los 2 varones, ¿no? Caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él. Pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Y ella respondió, conforme a vuestras palabras, así sea. Y los envió y se fueron. Los envió y se fueron, y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Y ellos se fueron y llegaron a la región montañosa y permanecieron allí por 3 días,
hasta que los perseguidores regresaron. Y los perseguidores los habían buscado por todo el camino, pero no los habían encontrado. Entonces los dos hombres regresaron y bajaron de la región montañosa y pasaron y vinieron a Joshua, hijo de Nun, y le contaron todo lo que les había acontecido. Amén. Y dijeron a Joshua: ciertamente Yud-Hei Vav-Hei ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Amén. Aleluya. Ahí están los hombres tomando vino y están alegres y contentos porque saben que Yud-Hei Vav-Hei va a cumplir con su promesa. Aleluya. Aleluya. Vamos a ver si sobre esta Haftará hay alguna pregunta. No creo que la haya porque ha sido bastante clara la Haftará. Vino, Ben, ambos significan hijo, así es. Así es, Damarice, muchas gracias. Dice en la Torá, Emet dice Zoná, y lo tradujeron como vendedora de alimentos. Y también hay un comentario que dice que Joshua se casó con ella. Bueno, ese comentario pues debe ser una opinión, ¿no? O tal vez sea alguna de las tradiciones que han dicho, que dicen del pasado, pero la palabra Zoná es claramente prostituta. O sea, y Zoná era prostituta en el hebreo antiguo y en el hebreo moderno, ¿no? Sí, en el hebreo moderno y en el hebreo antiguo, en ambos, la palabra significa exactamente lo mismo. Fíjense cuando hacemos el Shema Israel, ahí dice, ¿no?, que no debemos convertirnos en zonim, ¿no?, en rameras, ¿no?, porque Israel, al irse con otros dioses, ¿no?, se convirtió en ramera, en prostituta. Y Tudá Rabá a todos ustedes, ¿no?, por estar presente. Vamos a hacer la bendición arónica y nos despedimos de la transmisión del día de hoy. Amén. Aleluya. Vamos a ver esa bendición. Ahí está. Yesimcha Elohim Kefraim Vehi Menashe, Yesimech Elohim Kesara Rivka Rachel Velea, Yevarech Adonai Veyishmerecha, Yaer Adonai Panav Elecha Vihuneka, Yisa Adonai Panav Elecha, Viasem Lecha Shalom. Vesamu et Shemi al Benei Israel, Vani Avarechem. Amén, amén, aleluya. Para ti, varón, que el Eterno te bendiga y te haga como Efraín y como Menashe. Y a ti, mujer, que el Eterno te bendiga y te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Que te bendiga Yud-Hei Vav-Hei y te proteja. Que haga resplandecer Yud-Hei Vav-Hei su rostro hacia ti y te muestre su favor, que dirija Yud-Hei Vav-Hei su mirada hacia ti, guiándote y ofreciéndote su paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice Yud-Hei Vav-Hei. ¿Cuándo será esto? Cuando Él venga. Cuando Él venga, cuando Yud-Hei Vav-Hei de los ejércitos venga y sus pies se coloquen sobre el monte de los olivos, entonces su nombre será puesto sobre los hijos de Israel, ¿no? Y Él mismo nos bendecirá. Shavuatov umeborach, que tengan una semana buena y bendecida, Ajim Bajayot. Hasta la próxima